buenos días. Empezamos un nuevo día, el último de la semana, pero como todos los días, siempre vamos a agradecer a Dios, nuestro Señor, por todo lo que nos da. El día de hoy no vamos a cantar una alabanza, pero sí vamos a hacer nuestra oración. ¿Ya, chicos? Y entonces primero iniciamos dándole gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por la salud. Gracias por el amor que recibimos diariamente. Y te pedimos que cuides a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros amigos y a todas las personas que a ti necesiten. Todo esto te lo hacemos llegar por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, chicos, ¿sí? Gracias a Dios que nosotros estamos bien, estamos con salud y esperemos que todo siga así, pero siempre cuidándonos. Muy bien, chicos, después de haber agradecido a Dios, entonces ahora nos corresponde las recomendaciones del día de hoy. Lávate las manos, estate muy atento a las clases, especialmente a todas las clases. Durante la mañana especialmente debes estar concentradísimo. Una vez que ya tú terminas y envías tus evidencias, ya puedes ponerte a relajar, a ver un poco de televisión, escuchar música, hacer un poco de arte. Ya es tu momento de libertad. Ya, chicos, pero dentro de la casa todavía no se puede salir. Mantén tu área de trabajo limpio y ordenada. Evita distracciones solo en ese momento. No, nada de música, ni gritos, ni distracciones, la tele, la noticia, nada, chicos, ¿sí? Nos concentramos y así vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de Historia del Perú. Vamos a continuar todavía hablando acerca del virreinato, porque lo hemos dividido por partes, chicos. Como tú puedes ver, ahora vamos a hablar acerca de la organización política. La clase pasada habíamos hablado de la organización social, los grupos sociales y la pirámide que había durante el tiempo del virreinato aquí en el Perú. También habíamos hablado de cómo se originó el virreinato, cuántos virreyes gobernaron aquí en el Perú, quién fue el primero, quién fue el último. De todas maneras lo vamos a recordar también hoy día. Ya, chicos, porque todo lo que vamos a hablar acerca del virreinato está un poco relacionado. Pues bien, el día de hoy hablamos acerca de la organización política del virreinato. ¿Qué es eso, Miss? A ver, vamos a ver cómo funcionaba en ese tiempo en cuanto a las autoridades que habían o qué leyes regían en ese tiempo en el virreinato. ¿Ya? Y miren, en primer lugar vamos a ver que en la organización política del virreinato habían dos tipos de autoridades. Dos, chicos, ¿ya? Estaban las autoridades peninsulares y estaban las autoridades continentales. A ver, Miss, ¿pero qué cosa es esto? Yo no entiendo porque estoy todavía chiquito en segundo grado. Yo te voy a explicar. Te voy a explicar, no te asustes, con palabras para que tú me puedas entender. Autoridades peninsulares se refiere a las autoridades que habían en España, porque recuerda que América había sido tomada por el rey de España, ¿no es cierto? Así que la máxima autoridad ahí era el rey de España, que no venía al Perú a gobernar, que él estaba allá en España, pero estas dos autoridades, como el rey y el Consejo de Indias, ellos estaban allá en España. Por eso son autoridades peninsulares. No estaban en Perú, en América. Ellos estaban allá en España y desde allá ellos siempre vigilaban y veían que todo funcione bien. ¿Y qué cosas son las autoridades continentales? Las autoridades que estaban aquí, en América, en Perú. Estas autoridades estaban el virrey, la Real Audiencia, los corregidores, cabildo o ayuntamiento y la Santa Inquisición. ¿Ya? Muy bien, entonces primero vamos a hablar de este primer grupo.
las autoridades peninsulares. Luego hablaremos de las autoridades continentales o también conocidas como las autoridades virreinales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque apoyaban al virrey, trabajaban en conjunto con el virrey. Por eso también se le conoce con el nombre de autoridades virreinales. Pero el nombre correcto es, ¿no?, continental y autoridades peninsulares. Muy bien. Empezamos. Desde España, ¿quiénes eran los que nos gobernaban? El rey de España. El rey se encargaba de las leyes dadas por el rey recibían el nombre de reales cédulas. El rey siempre se preocupaba por legislar o poner leyes para cuidar a los indígenas, porque aunque tú no lo creas, el rey quería cuidar mucho a los indígenas. ¿Por qué? ¿Porque era bueno el rey y quería cuidar a los indígenas, a los que vivían en América? No. Porque obviamente los indígenas conocían su tierra y sabían las zonas donde ellos podían localizar más oro. Y aparte porque le convenía todavía que hayan indígenas ahí, ¿sí? Entonces por eso él, al enterarse de que había demasiado abuso hacia los indígenas, cuando estaba todavía gobernado por Francisco Pizarro, almagristas y pizarristas, ¿recuerdan que habíamos hablado de eso? Pues bien, el rey dio leyes para proteger a los indígenas, ¿sí? Bien, ahora, el Consejo de Indias, que también era un grupo que estaba en España, pero ¿de qué se encargaban, Miss? Se encargaban, dice, mira, igual, elaboraban leyes para la colonia. Si bien es cierto, el rey se preocupaba por vigilar que estén bien tratados los indígenas, el Consejo de Indias también elaboraban leyes en conjunto con el rey para la colonia, para que todo funcione en armonía y los indígenas estén contentos. Leyes de repente, no que los beneficiaran a los indígenas en realidad, ¿no? Sino que tenían que pagar impuestos, leyes que favorecían al rey en realidad, pero lo ponían las leyes de una manera como que el indígena podía aceptarlo creyendo que era para su beneficio, pero en realidad era más el beneficio que recibía el rey que los propios indígenas. Pues bien, el Consejo de Indias se encargaba de esas leyes, también en conjunto con el rey. También administraban justicia. Cuando ya las autoridades continentales ya no podían impartir justicia frente a algo, ya no había una solución o en sus manos no lo podían solucionar, pues ellos buscaban primero al Consejo de Indias y a su vez luego al rey, ¿sí? Pero normalmente ellos trataban de poner justicia ahí mismo. Escuchen esto, enviaban visitadores a las colonias para supervisar la labor del virrey. ¿Quién era el virrey? Ya lo habíamos hablado, era la máxima autoridad aquí. Era el representante del rey, pero el virrey al venir aquí, él administraba el dinero, administraba muchas cosas. El Consejo de Indias se encargaba de supervisar, mira, enviaba visitadores, es decir, enviaba gente para que el virrey rinda cuentas de cuánto dinero está enviando al rey y cuánto dinero se está quedando él, porque el virrey no venía gratis a gobernar aquí. Obviamente, él recibía un porcentaje por venir al Perú, ¿sí? El rey le pagaba, pero obviamente la ley era que todo el dinero, la mayor parte, iba al rey. Cuando el virrey enviaba diciendo que de repente no había recaudado mucho dinero, pues entonces el Consejo de Indias enviaba visitadores para ver si era cierto que efectivamente no había salido tanto dinero para enviar a España. Supervisaban al virrey de que él esté actuando de forma correcta en cuestiones económicas, ¿sí? De que no se quedara, en otras palabras, de que el virrey no se quede con dinero de más, que envíe todo al rey lo que debe de enviar y que el pago de él iba a ser una cantidad que ya estaba pactada con el rey, que no se debería de agarrar más dinero de lo que le correspondía. De eso se encargaba el Consejo de Indias, de supervisar al virrey que no agarre más dinero de lo que no debía agarrar. En otras palabras, ¿ya chicos? Entonces, ya sabemos de qué se encargaba el rey y ya sabemos de qué se encargaba el Consejo de Indias, ¿ya?
hablar ahora de las autoridades continentales o las autoridades virreinales. En algunos textos la vas a encontrar así, autoridades virreinales, y en otros autoridades continentales. Es lo mismo, ¿ya, chicos? Muy bien, en primer lugar, en las autoridades continentales tenemos pues al virrey. Vamos a recordar quién era el virrey. El virrey era nombrado por el rey de España porque era su representante, porque el rey de España tenía que estar en España gobernando, no podía venir aquí, así que él enviaba a alguien de su confianza, era su representante. La máxima autoridad aquí en el Perú era el virrey, pero el que le mandaba al virrey era el rey de España. ¿Ya, chicos? ¿De qué se encargaba el virrey Miss aquí en el Perú? Mira lo que de él, su trabajo del virrey era impartir justicia. Él tenía que ser justo, él tenía que ver que los indígenas trabajen lo que tenían que trabajar, lo que tenían que cobrar, lo que tenían que pagar, y etc. Administrar el tesoro público. El virrey tenía que ver cuánto dinero entraba, lo tenían que contar y luego tenían que enviárselo al rey. ¿Qué era lo que más le interesaba al rey? El dinero que podía obtener de nuestras tierras. Bien. También se encargaba de velar por la evangelización de los indígenas. Es decir, los indígenas que estaban ahí, el virrey, el rey de España tenía, ellos nos impusieron a nosotros una religión, porque recordamos que los incas eran politeístas, creían en muchos dioses, ¿no? Si nosotros ahora creemos en un Dios que está en los cielos, es porque los españoles nos impusieron esa creencia y bueno, ahora nosotros creemos en Dios, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ellos les importaba mucho, era un respeto para ellos el que todos los indígenas sean evangelizados, es decir, bautizados y que creyeran en Dios. Ese era lo que a ellos les importaba. ¿Por qué? Porque luego los asustaban. Si no creían en Dios, los asustaban y los castigaban. ¿Cómo los asustaban? Les decía, si no estás haciendo eso, a Dios no le gusta y no sé qué. No, escuchen. El rey de España era considerado la máxima autoridad en España, pero casi igual que un dios. El único que era más poderoso que el rey era Dios, ¿sí? Entonces lo mismo querían impartir aquí. Ellos no evangelizaban tanto porque querían que crean en Dios, sino que ellos utilizaban esa idea, ese pensamiento de Dios, lo utilizaban para atemorizar a las personas y con ese temor hacer que ellos sean más obedientes y sean sumisos. ¿Qué sumisos? O sea, que obedezcan en todo, que hagan caso a todo lo que les decía el virrey que ellos tenían que hacer, porque si no iban a ser castigados por Dios. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces listo. Recordamos, ¿cuántos virreyes gobernaron aquí en el Perú? 40 virreyes. ¿Quién fue el primer virrey? Blasco Núñez de Vela. ¿Y el último virrey? Fue José de la Serna. No te debes de olvidar, jamás. Muy bien. Otra autoridad que nosotros hemos encontrado fue la Real Audiencia. ¿Qué es eso, la Real Audiencia? Te voy a explicar. Mira, era el más alto tribunal de justicia, ¿sí? El que impartía justicia junto con el virrey. Por eso es que también eran autoridades virreinales, dice. Sus miembros eran conocidos como los oidores. ¿Por qué? Porque ellos tenían que saberlo todo. Ellos tenían que estar enterados de todos. De todo lo que pasaba, ellos tenían que estar enterados. ¿Qué ley? ¿Quién lo cumple? ¿Quién no lo cumple? ¿A quién se le está juzgando? ¿A quién no? Ellos eran los oidores. ¿Ya? Ahora dice, asesoraban al rey de España y reemplazaban al virrey en caso de ausencia. Escucha bien esta parte porque puede venir en tu práctica. La Real Audiencia sus miembros eran los oidores. Ellos asesoraban, tenían un acercamiento con el rey de España. El rey de España muchas veces, para enterarse de lo que pasaba, conversaba con sus oidores, que dicho sea de paso, oían todo y estaban enterados de todo. Muy bien, pero a su vez ellos tenían el poder de reemplazar al virrey en el caso de que él esté enfermo y no pueda seguir mandando, o en el caso de muerte.
Y en muchas veces cuando un virrey era sacado de su poder, el virrey tenía que viajar a España y tenía que ir a entrevistarse con el rey para ver qué es lo que él hizo mal y por qué lo estaban sacando de su puesto. Pues en ese lapso en que el virrey tenía que viajar a España, todo lo que pasaba aquí en el Perú no se podía quedar sin autoridad. ¿Quiénes tomaban la posición del virrey? ¿Quiénes lo reemplazaban? Los oidores. Ellos se encargaban de impartir y de realizar todo lo que realizaba el virrey, es decir, lo reemplazaban. Solo en el caso de ausencia, cuando él viajaba, en el caso de enfermedad o en caso de muerte, que haya muerto. Ya sabes, es una pregunta de la práctica, así que ¿quiénes se encargaban de reemplazar al rey en caso de ausencia, de muerte o enfermedad? La Real Audiencia, los oidores, ¿ya chicos? Que ellos también asesoraban al rey. Muy bien. No solo estaba el virrey y la Real Audiencia, sino que también estaban los corregidores. ¿Quiénes eran los corregidores, Miss? Su autoridad era el corregidor. Eran instituciones que se encargaban de controlar a la población indígena, es decir, de recordarles a todos cuáles eran sus derechos, sus deberes. Más deberes que derechos, pero ellos tenían que encargarse de controlar que todos cumplan las órdenes que eran impuestas por el rey y por el virrey. Su misión era de recaudar, es decir, cobrar los impuestos. Los corregidores eran en realidad las autoridades más odiadas en todo el virreinato por los indígenas, ya que ellos se encargaban de cobrar el dinero, los impuestos para los indígenas. Recuerda que los indígenas trabajaban y luego tenían que pagar un impuesto, es decir, ellos ganaban un dinero y luego tenían que pagar un impuesto y ese dinero se iba a España, ¿sí? Muy bien, entonces su misión de ellos era controlar que ellos cumplan con todos sus deberes y también de recaudar los impuestos. Si no querían pagar, pues ellos tenían que pagar sí o sí. Acá no había que no, yo no pago más tarde después o que dile que no estoy así. No, tenían que pagar sí o sí. ¿Ya chicos? Muy bien, también estaba el cabildo o ayuntamiento. Cabildo o ayuntamiento es donde actualmente son las municipalidades encargadas del gobierno de la ciudad. Nosotros actualmente tenemos municipalidades, municipalidad de Caraballo, municipalidad de Comas, una municipalidad en cada distrito que son autoridades que cuando tú tienes algún problema o algo, tú recurres ahí y las municipalidades se encargan de cobrarnos los impuestos actualmente. Actualmente se encargan de cobrarnos los impuestos, que los arbitrios, que la luz pública, que la luz, el agua, en fin. Si te puedes darte cuenta, mis niños, todos estos que estamos hablando, es lo que hasta en el virreinato, es lo mismo que sigue pasando ahorita. La única diferencia es que le han cambiado de nombre, ¿sí? Muy bien, entonces, cabildo o ayuntamiento era lo que en ese entonces, ahorita, son las municipalidades, ¿no? De que tú pagas tu recojo de basura y todos esos impuestos, era eso, el cabildo o ayuntamiento. La Santa Inquisición. Vamos a hablar de la Santa Inquisición. No lo quería tocar porque de repente, tú que estás pequeño, de repente lo puedas tomar muy, ¿no? Te pueda de repente, no sé qué te puedas imaginar, pero lo vamos a tocar algo suave. Mira, dice, la Santa Inquisición estaba a cargo de los inquisidores, que se encargaba de castigar a los herejes o a los brujos. ¿Qué cosas son herejes, Miss? Los que no creían en el Dios que los españoles estaban imponiendo, ¿no? O sea, en Dios. Los que no creían en Dios, entonces eran herejes, llamados herejes, y eran castigados. ¿Cómo eran castigados, Miss? De muchas maneras. Los torturaban. La Santa Inquisición fueron unos castigadores muy crueles en ese tiempo y todos le tenían miedo. Castigaban a los brujos, aquellos que de repente pensaban que practicaban la hechicería, la brujería, ellos eran quemados vivos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, a las personas que estaban de repente, sean delincuentes o hayan hecho algo, tenían una ropa especial, que con el tiempo luego se cambió a lo que eran unas rayas, ¿no? Era un uniforme
blanco con rayas negras, o uniforme negro con rayas blancas, ya, y tenían un numerito acá, eran los presos, ¿sí? Pero en ese tiempo de la Santa Inquisición, lo que se les ponía a las personas que habían cometido algún delito, se les ponía un cono parecido a este. Bueno, obviamente un cono más grande que cabía en toda su cabeza. Les ponían una túnica blanca, los paseaban así, les ponían en la cabeza, pero más grande chicos, ¿sí? Que les caía en toda la cabecita, ¿sí? Una túnica blanca. Y entonces los paseaban por toda la plaza de armas, por la plaza que actualmente tenemos, nuestra plaza mayor. Los paseaban por ahí en unas carretas donde toda la población se enteraba que ellos iban a ser castigados por algún delito que hayan cometido, ¿sí? Muchos de ellos eran torturados, ya sea de repente con agua, porque les hacían tomar mucha agua hasta que mueran, o a veces les jalaban los brazos en unas máquinas hechas de madera que al jalar dislocaban, porque no se podía romper, pero dislocaban sus miembros, o los golpeaban, o les ponían de repente algunos animales encima de ellos. Infinidad de cosas, chicos. Los castigos en realidad en ese tiempo realizados por la Santa Inquisición fueron muy crueles. Así que, y eso era para evitar de que de repente hayan más delincuentes o que hayan personas que no cumplan con los deberes o las leyes mandadas por el rey de España. Entonces ellos tenían que cumplir sí o sí, porque si no, ellos podían ser cruelmente castigados. ¿Por quiénes? Por la Santa Inquisición, es decir, los inquisidores. Bueno, chicos, entonces espero que hayas entendido la clase de hoy. Recuerda que habían dos tipos de autoridades: los peninsulares, los que se encontraban en España, que son el rey y el Consejo de Indias. El rey, la máxima autoridad desde España, Consejo de Indias, el que vigilaba lo que hacía el virrey. Luego, las autoridades continentales o virreinales, que vienen a ser el virrey, la Real Audiencia, los corregidores, cabildo, ayuntamiento y la Santa Inquisición. Espero que te haya gustado. No te he puesto un video, lo he buscado un video acorde para ti, para que lo puedas ver y puedas aprender mucho mejor. Pero lamentablemente o son muy amplios o utilizan un lenguaje demasiado difícil para que lo puedas entender. Por eso he decidido hacer un resumen. Espero que hayas entendido. He tratado de buscar una manera más fácil para que lo puedas entender. Espero que sí, pero de todas maneras, como siempre sucede en nuestra clase de historia, te invito a que sigas investigando, averiguando. Hay muchos videos, algunos demasiado complicados para ti, pero los puedes ver. Entonces, mis niños, te voy a dejar al final una hojita de actividades para que respondas y no te olvides de graficar. Nos vemos, mis niños. Conmigo será hasta el día lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos, chicos. Chao.